periodistas que nos acompañan sean dirigidas al funcionario o funcionarios únicamente relacionadas con el programa de COVID-19 y su cartera. Si alguno de los amigos periodistas tuviera alguna duda relacionada con la institución, les agradeceríamos dejarlas para otra ocasión. Agradecemos también que consideren 2 preguntas por medio de comunicación como máximo, esto con el fin de dar oportunidad a todos los compañeros periodistas para que participen en esta actividad. Nos acompañan en la mesa principal en esta oportunidad el señor Ministro de Economía, Roberto Antonio Maluf, el señor Rafael Rodríguez Pellecer, Ministro de Trabajo y Previsión Social, la señora Francis Masek, Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, el señor Gustavo Adolfo Mancur, Presidente del Crédito Hipotecario Nacional, el señor Lizardo Bolaños, Viceministro de Inversión y Competencia, la señora María Isabel Salazar, Viceministra de Administración del Trabajo, el señor Maynor Orlando Vargas, Vicepresidente del Crédito Hipotecario Nacional. Tenemos las palabras introductorias de esta actividad con la señora Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Masek. Buenos días nuevamente, señores medios de comunicación. Muchas gracias por participar en este evento tan especial. Por 4º día consecutivo continuamos con las presentaciones de rendición de cuentas de los ministerios que tienen a su cargo la ejecución de los programas COVID-19. Como recordarán, en el mes de marzo, el presidente doctor Alejandro Yamatei y su gabinete presentaron al Pleno del Congreso el Plan Nacional para atender la emergencia COVID-19, en el cual se incluyeron varias metas, de las cuales estaba el 48% en el área social, el 23% en el área económica y el 29% con temas de seguridad, migración y ambiente. De ahí se estructuraron los 14 programas para atender la emergencia COVID-19 enfocada a la gente más vulnerable de nuestro país, que fueron aprobados por el Congreso de la República de Guatemala a través de los decretos 12-2020, que tenía un monto de 2.250 millones, el decreto 13-2020 de 11.000 millones y el decreto 14-2020 por 1.360 millones. También me parece interesante y muy útil para ustedes que les podamos dar una idea general de los beneficiarios que tiene cada uno de los programas que se ejecutaron a través de COVID-19. En el programa del bono de familia que lo ejecutó el MIDES, tuvimos 2.6 millones de familias beneficiarias. En el que también maneja el MIDES, que es apoyo al comercio popular, tuvimos beneficiarios 93.126 familias. El que ejecutó el MAGA y el MIDES, de 350 millones cada uno, se beneficiaron a 1.097.840 familias, y esto tomando en cuenta un cálculo de 4.5 personas por familia, o sea que va más allá del alcance. El Crédito Hipotecario Nacional ejecutó el programa Fondo de Protección de Capitales, donde benefició a 478 empresarios. Después, el CHN también, con el Fondo de Crédito de Capitales de Trabajo, benefició a 6.406 profesionales. El Ministerio de Trabajo, con el programa Adulto Mayor, benefició a 115.490 adultos. El de Mineco, que va a presentar el día de hoy, ha beneficiado a 184.000 personas con el programa Fondo de Protección del Empleo. El Ministerio de Energía y Minas, con el subsidio a la energía eléctrica, ha beneficiado a 2.6 millones de hogares. Y Mineduc, que no está dentro de los programas COVID, pero se hizo una transformación especial para que los niños que no fueran a las escuelas no perdieran ese alimento diario,
y que se los dieran directamente a sus padres, y se ha beneficiado a 2.5 millones de estudiantes. Entonces, con esto, para que ustedes se den una idea de la cobertura tan significativa que se ha dado con estos programas que se elaboraron para atender la emergencia COVID-19 en toda la República de Guatemala. Los dejo con el señor ministro de Economía. Muchísimas gracias, Francis. Señores representantes de los medios de comunicación, bienvenidos a esta presentación de resultados de los programas del Plan General de Atención a la Emergencia COVID-19. Hoy presentamos resultados, como bien dijo la secretaria de Comunicación Social, del Fondo de Protección del Empleo, y en el Ministerio de Economía también tenemos el Fondo para las Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas. Quiero empezar mostrándole un breve video. Disculpen la parte técnica, pero ya vamos a ver y escuchar el video en un momentito. Suspendidos temporalmente, brindándoles gobierno de Guatemala. El programa cuenta. El Fondo de Protección del Empleo es parte del Plan General de Atención a la Emergencia COVID-19 diseñado por el Gobierno de Guatemala. El programa cuenta con 2.000 millones de quetzales y busca apoyar a los trabajadores suspendidos temporalmente, brindándoles 75 quetzales diarios, incluyendo sábados y domingos. Mi nombre es Gabriela Can y he sido beneficiada con el Fondo de Protección al Empleo. Pues desde que estamos suspendidos, nuestra empresa ingresó la papelería al ministerio. Nos llegaron unos mensajes de texto a nuestro celular que habíamos sido beneficiarias a este fondo. 2 días después nos ingresó un mismo código con el que habíamos sido acreditadas a este fondo, que al día siguiente pudimos cobrar. Es importante la ayuda que está dando el gobierno, ya que si es real, les agradezco al Ministerio de Economía y también al presidente Alejandro Yamatei. Decidimos acatarnos al fondo del gobierno y llevó un proceso relativamente corto. Creo que ya cuando vinieron y a nuestro teléfono nos hicieron llegar la información de que podíamos nosotros ya contar con esta ayuda, fue tan sencillo que solo me acerqué al cajero automático, ingresamos los códigos, retiré el efectivo y es una ayuda muy importante que de alguna manera en esta pandemia nos va a ayudar, pues gracias al Señor y al gobierno que ha permitido esta ayuda hacia las empresas. Aquí en Panajachel sí afectó bastante por ser un lugar turístico. Ya estaba preocupada porque no había pagado mi casa. Y cuando me llegó el mensaje de que me habían transferido a la cuenta, la verdad que inmediatamente yo fui al banco y pagué hasta meses de adelantado, y gracias a nuestro gobierno que sí se está viendo que está viniendo la ayuda. Ya recibimos el beneficio del fondo y agradecemos mucho a esta ayuda que nos están brindando, porque sí, en verdad es muy necesario. Por favor, apoyen a sus empleados porque sí, todo lo estamos necesitando y la verdad que esta ayuda sí está llegando. Son otros tiempos hacia un mejor futuro, donde contemos todito. Bueno, estoy seguro que los mejores voceros del Fondo de Protección del Empleo son las personas que se han visto beneficiadas con esta ayuda. Asimismo, estamos conscientes de la importancia de rendir cuentas y de tener una gestión transparente, por lo que hoy les presentamos los resultados hasta la fecha.
¿Qué es el Fondo de Protección del Empleo? Pues este fue aprobado por el Congreso de la República mediante el decreto 13/2020 y es parte de ese Plan General de Atención a la Emergencia COVID-19 del Gobierno de Guatemala. El programa tuvo a su disposición 2.000 millones de quetzales y buscaba apoyar a trabajadores del sector formal suspendidos temporalmente, brindándoles 75 quetzales diarios que incluían sábados y domingos. Los pasos para acceder al Fondo de Protección del Empleo, vamos a empezar por el Ministerio de Trabajo porque hablamos de que son trabajadores formales que fueron suspendidos. ¿Y cómo se realiza la suspensión, señor ministro? Se escucha ahí. Gracias, señor ministro de Economía, gracias a todos los medios. Yo quisiera también hacer aquí una pausa solo para explicar qué son las suspensiones de contratos de trabajo y por qué la participación del Ministerio de Trabajo. De acuerdo al Código de Trabajo, es competencia nuestra como institución de la cartera que me honro en dirigir, determinar si se tratan de suspensiones colectivas. ¿Qué quiere decir una suspensión? Primero, ¿qué quiere decir una suspensión de contratos de trabajo? Es cuando las partes, entiéndase el empleador y el trabajador, suspenden, o sea, dejan de cumplir por una razón motivada sus obligaciones principales. ¿Y cuáles son las obligaciones principales de cada parte? Del empleador, pagar su salario, y del trabajador, prestar sus servicios. ¿Y cuál es el efecto de esto? Pues que no se interrumpa la relación laboral, o sea, no hay una terminación de la relación laboral, sino, como bien lo dice el nombre, se deja en pausa, mientras la empresa, en este caso, o sea, el empleador, logra poder tener la posibilidad de seguir cumpliendo con su obligación. Y el trabajador con la prestación de sus servicios, a raíz de que hay una causa motivada, que así se identificó en los acuerdos que desarrollan este fondo, y la causa de fuerza mayor, porque el código no habla específicamente cuando hay una pandemia, sino que el código habla cuando hay una causa de fuerza mayor. Entonces el organismo ejecutivo va a tratar de aliviar la situación de los trabajadores si se da una suspensión colectiva, sin lesionar los intereses del empleador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se da, y así se identifica la causa de fuerza mayor, el hecho de que estemos en una pandemia y que a raíz de esa pandemia y el estado de calamidad decretado por el presidente, ratificado por el Congreso, entonces identifica que se tienen que suspender por un motivo de salud las actividades y labores en el sector público, en el privado, exceptuando algunas actividades económicas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se faculta por esa vía a que los empresarios no puedan cumplir, digamos, no se faculta, sino que a raíz de la situación se da la causal de que entonces los empresarios ya no pueden cumplir porque ya no van a tener ingresos, y por ende los trabajadores ya tampoco pueden prestar sus servicios porque no va a haber nadie que acuda a comprar sus productos o sus servicios. Entonces, en la motivación de una suspensión, porque ustedes dirán, bueno, entonces que se den por terminados los contratos de trabajo. Pero eso implica no solo un costo financiero, digámoslo así, para el empleador, sino también la imposibilidad de mantener su puesto de trabajo para los trabajadores ante una incertidumbre de una situación como la que estamos, que eso ya era una amenaza. Entonces, el gobierno atinadamente, junto con el Congreso, entran a aliviar esa situación y establecen este Fondo de Protección del Empleo. Pero para que esto se dé, entonces necesitan la intervención de la cartera de trabajo, ya sea, como dice el numeral 2, para aprobar la suspensión cuando se trata de una suspensión colectiva, porque así lo menciona el Código de Trabajo, o también, ya que era el que recibía en este caso las solicitudes de las empresas, para registrar cuando se tratara de una suspensión individual. El Código de Trabajo establece que el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, debe aprobar estas causas. Usualmente esto sucede y está pensado, digamos, en una empresa que, por ejemplo, por alguna situación fuera de su esfera de control, deja de recibir algo, por ejemplo, trabaja con materia prima importada, entonces deja de recibir la materia prima, entonces va y acude al Ministerio de Trabajo y le dice: Inspector General de Trabajo, yo ya no voy a poder pagar los salarios de mis empleados porque la materia prima sufrió una causa que escapa de mi control, en la cual yo ya no puedo producir y por ende ya no voy a poder vender y por ende no voy a poder pagar por el trabajo que me van a prestar. Entonces la inspección va, verifica que estas causas sean así
y determina si se puede establecer la suspensión. Eso es la situación normal, pero hoy estamos en una situación de causa mayor que ha sido única en cientos de años, digamos, y es la única que ha pegado más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, en Guatemala no se había vivido esta situación de esta magnitud por esta prolongación de tiempo. Entonces, el Ministerio de Economía junto al Ministerio de Trabajo identifican que como causa de fuerza mayor va a ser la pandemia. ¿Cuál es el efecto? Que los empresarios ya no tuvieran que, los empleadores ya no tuvieran que decir, mire, venga a verificar que yo estoy afectado. No, es un hecho notorio que usted está afectado porque se ordenó que se suspendieran actividades y labores. Entonces de ahí entraba el trabajo del Ministerio de Trabajo a través de la inspección en autorizar o registrar estas solicitudes que después trasladaba al Ministerio de Economía, y ahí voy a regresar el uso de la palabra al Ministro de Economía, para que ya ahí se había colocado los fondos, ellos hicieran una segunda evaluación de la actividad económica y pudieran otorgar el beneficio que, como bien lo señala el video, ha ayudado a muchísimos trabajadores que a causa de la pandemia se habían quedado sin poder prestar sus servicios. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que estas relaciones de trabajo no se detienen. Ahora lo que sucede es que como ya se levantaron, se ha ido haciendo una reapertura gradual de la economía, ya muchas empresas tienen que empezar a trabajar y por ende los trabajadores van a regresar a sus labores y las empresas, al poder ya tener nuevamente ingresos, entonces van a poder pagar y ya no serán beneficiarios de este fondo. Entiéndase, tienen que levantar la suspensión, sus actividades, para poder seguir ya siendo ellos los responsables, a partir de que van a recibir la prestación de los servicios de los trabajadores, del pago de sus planillas. Entonces esto era una pequeña aclaración de por qué nosotros intervenimos. En resumen, era para determinar que se había dado esta situación, que estaban afectados por la pandemia y por ende se les autorizaba, en el caso de suspensiones colectivas, que pusieran en suspenso sus obligaciones principales. Entonces, te dejo nuevamente en el uso de la palabra al Ministro de Economía. Muchas gracias, Ministro Rodríguez. La verdad que la implementación de este fondo ha requerido una serie de coordinaciones interinstitucionales. Como verán acá, prácticamente en este Fondo de Protección es una misa de tres padres: Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y el Crédito Hipotecario Nacional, que es el que ejecutaba los fondos. Pero a la vez era un proceso nuevo, un proceso que durante la ejecución hemos estado orientados a la resolución de los desafíos que nos encontramos. Incluso migramos el programa a una plataforma que se enlazaba con la SAT para permitir automáticamente validar los datos de la empresa, eliminando así los errores que al momento de ingresar la información sucedían. En este esfuerzo se implementó para dar la solución a estos errores y verificar que la información de los beneficiarios, lo que generó un retraso significativo en el proceso del fondo. El proceso para la ejecución, como ustedes bien escucharon de parte del Ministro de Trabajo, el empleador es el que solicita la suspensión de los trabajadores, como bien lo explicó el ministro, aunque el que recibe el beneficio es el trabajador. El Ministerio de Trabajo aprueba la suspensión o, como bien dice ahí, la registra y traslada esa información al Ministerio de Economía. Nosotros ya en el Ministerio de Economía autorizamos el pago dependiendo de qué tipo de empresa es, y trasladamos la planilla al CHN dependiendo de cuántos días, porque la ley nos decía 75 quetzales diarios y podían haber empleados suspendidos una quincena, 10 días de la quincena. Entonces teníamos que hacer ese cálculo y trasladar ese dato a CHN. CHN entonces envía un código de desembolso al fondo a través de un celular del trabajador, que ese fue registrado por el empleador, y también los beneficios se podían consumir en los POS de Visanet o retirar el dinero a través de los cajeros automáticos. A partir del día hábil de cada quincena, el empleador debe actualizar el estado de los empleados, indicando si aún se encuentran suspendidos. Y esto es importante, como bien decía el Ministro de Trabajo, porque ahora en esta reapertura hay algunos empleadores que están llamando otra vez, y qué bueno, a sus trabajadores a sus puestos de trabajo, porque eso es lo que queríamos nosotros, que no hubieran despidos, que se mantuviera el empleo y que tuvieran esa posibilidad de regresar a sus trabajos. Y nosotros, el sistema debe de validar que esa siguiente quincena siguieron, ya sea que haya seguido el mismo número de suspendidos o haya disminuido. A la fecha se han ejecutado
más de 1.000 millones de quetzales, lo que sumados a los 150 millones de quetzales destinados a jubilados y pensionados del Estado mediante el decreto 25-2020 y reformado por el 28-2020 que ampliaremos más adelante, representan más del 60% de ejecución del Fondo de Protección del Empleo. Este monto se ha ejecutado de la siguiente manera. Tenemos 16.511 empresas aprobadas y más de 184.307 empleados que han sido beneficiados. Vamos a ver también que se han visto beneficiados de distintos sectores económicos. Podemos observar que el comercio es el sector económico que más optó por el fondo debido a que varias empresas de comercio tuvieron que paralizar la totalidad de las operaciones a raíz del COVID-19. Ustedes recuerdan que los centros comerciales estuvieron cerrados por completo, así como podemos observar que los servicios profesionales, administrativos y financieros, seguidos por los servicios relacionados al turismo, son los que también optaron bastante a este fondo. Es muy importante resaltar que el Fondo de Protección del Empleo tiene alcance a nivel nacional, siendo Guatemala, Zacatepeques y Escuintla los 3 departamentos con mayor número de beneficiarios. También podemos observar que el fondo llegó de mayor a menor escala a todos los departamentos del país. Ahí, si ustedes pueden observar, hay un pequeño dato ahí que hay empresas que no especificaron el departamento, pero la mayoría de departamentos, es más, todos los departamentos tuvieron algún beneficio. Ahora sobre el fondo de jubilados. Siguiente, por favor. Ahí está el Fondo de Jubilados y Pensionados del Estado. De los 2.000 millones de quetzales que fueron designados para el Fondo del Empleo, 150 millones de quetzales fueron redirigidos por el Congreso de la República. Ellos nos asignaron los 2.000 millones, son los únicos que pueden redirigir el dinero y lo redirigieron a través del decreto 25-2020, que luego fue modificado por el 28-2020 para beneficiar con un pago único a los jubilados y pensionados del Estado, en específico a las clases pasivas y civiles del Estado. El proceso de esto, y ustedes pueden ver en la anterior el monto que se les dio a cada uno, porque teníamos que dividir exactamente los 150 millones dentro de la cantidad del listado de beneficiarios que el Ministerio de Finanzas trasladó al Ministerio de Economía. Esto fue una actividad bastante sencilla porque era un número idéntico a todas las personas, porque es una vez que se hizo. Nosotros trasladamos ese dato al CHN y CHN traslada los fondos a Banrural porque es donde los pensionados del Estado tienen sus cuentas. Ahí se acreditó. Luego podemos mencionar que estos fondos fueron ejecutados en su totalidad. 103.692 beneficiados recibieron 1.446 quetzales con 69 centavos. Eso es importante ver que teníamos que cuadrar los 150 millones de quetzales. Ustedes pueden ver que la ejecución no puede ser al 100%, porque 99.99, porque si ponemos un centavo más con 103.000 tampoco alcanza. Hubo un remanente como de 300 quetzales que se regresa al Ministerio de Finanzas. Pasemos ahora al Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Este fondo cuenta con 400 millones de quetzales con destino a créditos para emprendedores y empresarios propietarios de MIPYME, aprobados mediante el decreto 12-2020 y sus modificaciones. El mismo se otorgará a los interesados a través de Banrural. Los recursos que fueron constituidos como un fondo revolvente con condiciones favorables, principalmente de plazo y de tasa de interés, no mayores al promedio ponderado de la tasa pasiva vigente que rige el sistema bancario guatemalteco, y se otorgará por medio de la colocación de créditos a nivel nacional. En la siguiente tenemos que los 400 millones de quetzales provienen de un préstamo que otorgará un organismo internacional. Esos fondos serán entregados a Minfin. Como ustedes pueden ver en el tablero de Minfin, está baja la ejecución ahí porque no han desembolsado todo el préstamo en esa entidad, y únicamente lo que han desembolsado lo hemos recibido nosotros, aunque ya hay bastantes MIPYMES que han llevado papelería, y cuando esto pues desembolse esta entidad internacional, rápidamente estaremos dándole a las MIPYMES sus fondos. Esta entidad se la pasa al Ministerio de Finanzas, nosotros la pedimos a Mineco, Mineco la traslada a Banrural. Las MIPYMES que ya tienen los créditos ahí listos en Banrural los están por aprobar y se hace el desembolso.
Este punto es fundamental, como les digo, que otorgará el Ministerio de Economía. Se encuentra que nosotros no podemos otorgar los fondos en el marco de la ley y tampoco tenemos la infraestructura para hacerlo, de manera que por eso se tuvo que usar el vehículo necesario para poder otorgar y recuperar el dinero. Este es, como les decía al principio, tenemos que ser transparentes, hay cuentadancia y es importante la recuperación de estos fondos porque son retornables. De esa cuenta se determinó que Ban Rural sería la institución financiera oportuna para hacerlo. Los requisitos para acceder al fondo que ven en la pantalla los podrán también encontrar en la página web del Ministerio, www.mineco.gov.gt. Nosotros anunciaremos a través de ustedes, los medios de comunicación, el momento que se cuente ya con más recursos, porque como ustedes ven hay muy poquito, pero podrán inmediatamente acercarse a Ban Rural y acceder al mismo. Estos son los resultados que hasta la fecha los programas manejamos. Agradecemos a ustedes, los medios de comunicación, pues sabemos de la importancia de su labor, de la rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública. Las instituciones que formamos parte del gobierno del doctor Alejandro Yamatei estamos conscientes que si bien estos fondos han sido fundamentales para mitigar los impactos del COVID-19, aún falta mucho por hacer para la reactivación de la economía del país. Por lo mismo les pedimos que aparten en sus agendas el 17 de septiembre, pues una semana de hoy, les presentaremos el plan de recuperación económica que hemos diseñado para recuperar las fuentes de ingresos de los guatemaltecos y lograr una economía incluso mejor que la que teníamos antes del COVID-19. Muchas gracias. Amables periodistas, pasamos a continuación a la fase de preguntas, por lo que ruego abocarse con el señor Julio Lara para mantener el orden correspondiente. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores ministros, señora secretaria de Comunicación, funcionarios que los acompañan en la mesa. La pregunta la efectúa Daniel Collín. Buenos días o buenas tardes en este momento. La primera pregunta es en torno al tema de las empresas. No sé si ya se tiene el porcentaje, si bien hay de beneficiarios, también debe de existir cumplimiento de empresas. No sé si ya se tiene el registro de cuántas actualizaron la planilla de empleados hasta el momento para que se pueda otorgar el correspondiente pago que se realiza. La primera interrogante. La segunda es que hace unas semanas teníamos conocimiento de por lo menos 5 hallazgos de empresas que habían simulado, en este caso, pues el número de empleados que fue totalmente falso para el desembolso de este Fondo de Protección del Empleo. No sé si se ha elevado el número de empresas hasta el momento o qué seguimiento se ha tenido para dar con estas personas responsables. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a tratar de responder la segunda pregunta. Sí, de hecho, como los sistemas tenían controles y los controles se fueron mejorando, también hubo la posibilidad de detectar algunas cuestiones lastimosamente, como siempre, es un fondo que está llegando a muchas personas y que era apetecible, digamos, sobre todo en la situación en que nos encontramos. De esa cuenta hubo algunas solicitudes en las cuales se incluyeron, o ya sea bien personas que no tenían calidad de trabajadores o algunos que trataron de ubicar algunas direcciones que no eran las correctas. De esa cuenta, después de la verificación que hizo la Inspectoría General de Trabajo, se determinó esa falsedad y eso es posible constitutivo de un posible hecho delictivo. De esa cuenta se presentaron las denuncias ante el Ministerio Público, ya hubieron algunas audiencias de seguimiento de los casos, de las denuncias presentadas, en las cuales se tuvieron que ir a ratificar las mismas por parte del personal del Ministerio de Trabajo y se le ha dado seguimiento, porque no es justo, digamos, que un programa noble que venía a apoyar a los trabajadores ante la situación en la que se encontraban sea mal utilizado. Pero se pudieron detectar y vamos a seguir nosotros en el proceso de inspección, adelantándome un poco a alguna de las preguntas que pueda venir. Nosotros en el Ministerio de Trabajo habíamos tenido lamentablemente una baja en relación al personal, ya sea porque el personal eran personas mayores de 60 años,
que no se podían exponer para ir a hacer las inspecciones, o a raíz de que algunos mismos por las inspecciones habían estado susceptibles de contagio y habían tenido que irse a cuarentenas, y también algunos contagios dentro del mismo personal de la inspección. Hoy en día, y eso son cifras que queremos mejorar, hay unas oportunidades grandes de mejora ahí para el Ministerio de Trabajo. Tenemos a nivel nacional 143 inspectores. De esos 143 inspectores, no todos pueden hacer funciones de visitaduría, esto es, ir a hacer la verificación de que estas empresas en efecto existan y estén en esta situación de suspensión, pero se han empezado a hacer. También nosotros al tomar posesión, que vamos 2 meses, íbamos a solicitar el acompañamiento de la Contraloría General de Cuentas, porque la Contraloría igual iba a revisar, mejor que revisara de una vez, pero ya la Contraloría estaba haciendo una auditoría en el Ministerio y se le ha dado todo el apoyo para que también la Contraloría pueda hacer la verificación, pues estos son fondos públicos que todos los ministerios lo tendrán que rendir cuentas ante el ente fiscalizador. Entonces eso también nos apoyó para ir a hacer visitas. Ellos se han sumado a algunas de las visitas que han hecho los inspectores de trabajo y se estableció un cronograma en conjunto, y ya se están haciendo las verificaciones para que la información que nos trasladaron los empleadores sea cierta, ¿verdad? Porque ante la pandemia y la urgencia de poder colocar los fondos, estas personas tenían que presentar sus declaraciones juradas en la cual asumían la responsabilidad de que las personas efectivamente estuvieran trabajando sujetos a la fiscalización, ahora tanto del Ministerio de Trabajo, que ya es una fiscalización natural que nos toca, como ahora por ser fondos públicos que se están haciendo las transferencias directas a las personas, se vuelven las personas también sujetas de la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Entonces yo por ahí me quedaría y le dejaría al ministro la primera pregunta en cuanto a las actualizaciones. Gracias, ministro. Para responderle a Daniel, todas las quincenas han habido actualizaciones, como lo expliqué en la presentación. Creo que ya hay algunas empresas que se han salido completamente del programa. Ya el ministro de Trabajo pues tiene esas empresas que tienen que volver a poner a sus trabajadores, como él bien lo explicó, de regreso en la actividad, y hay algunas que en esa actualización de datos han puesto menos trabajadores, pero siempre se les sigue pagando quincenalmente con un atraso, porque hay que esperar que esa actualización se dé. Y luego el proceso, como ustedes vieron, cómo hay que manejar y llegar los fondos, hacer la planilla, todo esto por la misma transparencia que tenemos que tener nosotros por los fondos que son fondos del pueblo de Guatemala. Muchas gracias. Pregunta a la periodista Jocelyn Santizo. Buenas tardes, mi pregunta es: ¿cuántas solicitudes de suspensión de contratos se encuentran en proceso actualmente? ¿Y cuáles serían los motivos por los que podrían ser rechazadas? Esa es del Ministerio de Trabajo, entonces voy a dejar en uso la palabra a la viceministra de Administración del Trabajo, bajo cuyo ministerio está la Inspección General, para que pueda responder la pregunta. María Isabel Salazar. Muchas gracias. Gracias, muy amable. En relación a las solicitudes, pues cabe mencionar que un tema es la solicitud y otra cosa es el tema de la aprobación en concreto. Las solicitudes que se han efectuado, pues a la fecha tenemos 27.103. De dichas solicitudes se encuentran aprobadas 17.115 y de las cuales se han rechazado 2.663 por razones de que no cumplen requisitos. Asimismo, pendientes de aprobar se encuentran 2.481 que se encuentran en fase de revisión para el cumplimiento de requisitos, y en caso pues de cumplirlos pues serán debidamente aprobadas, o el rechazo que corresponda en caso que no los cumplan. Gracias. Quisiera agregar también ahí a lo que ha dicho por la viceministra, que aún estamos, aunque hay una reapertura progresiva de la economía, pues ya se levantó la suspensión y queda únicamente una restricción en cuanto a horarios, por lo cual hay todavía algunas empresas que siguen siendo perjudicadas, digamos, por la situación, no por una persona, sino por la situación en sí. Entonces se entiende que todavía, mientras estemos en estado de calamidad, se pueden seguir autorizando algunas suspensiones de algunas personas o de algunas empresas. Y también hay que entender que
que es distinto, digamos, una misma empresa puede hacer varias solicitudes, en el sentido de que el sistema activa solicitudes por bloques de 50 personas. Entonces, ahí hay variaciones que ustedes van a ver de los números que se debe a eso, digamos que hay más empresas, hay más solicitudes que empresas, porque hablaban unas empresas que eran más grandes y tenían planillas con más de 50 trabajadores. Entonces, solo para resumir, todavía mientras exista el estado de calamidad, se pueden seguir autorizando las solicitudes. Siempre nosotros hacemos la revisión ahora más pormenorizada aún, a raíz de que entendemos que hay una reapertura progresiva de las actividades y de las labores. Pregunta al periodista Ludwin Torres. Muy buenas tardes, presentes. Solo quiero darle seguimiento. Usted, ministro de Trabajo, mencionó que detectaron varias anomalías en cuanto al Fondo de Protección del Empleo, ¿verdad? Incluso fueron denuncias que se hicieron en el Ministerio Público. Yo quisiera saber exactamente cuántas fueron las que se denunciaron y no sé, quizás qué empresas fueron estas, o sea, no sé, ¿me podría especificar algún tipo de empresas? No sé, quizás textiles o call center o algo. ¿En dónde es que se evidenció esto? Gracias, ministro. Gracias, sí. El número de empresas ahorita yo se lo trasladaría, no sé dónde lo tengo, pero empresas se dio en el caso de Sololá, por ejemplo. Hubieron algunas empresas, entendemos nosotros, del sector que alegaban ser del sector turismo, pero al hacer la verificación, en efecto, no se encontraban ahí las direcciones que habían consignado. En otro caso, que ya no recibieron los fondos, fue una empresa, no tengo el nombre aquí tampoco, que lo que había evidenciado era que había presentado como planilla de trabajadores a personas menores de edad, lo cual no puede ser. Entonces también se detectó esto y automáticamente se hizo la denuncia penal. Esos son algunos de los casos y yo le quedaría pendiente del número de las denuncias que tenemos presentadas hasta 13 denuncias tenemos presentadas hasta la fecha por ese tipo de casos. Y en Sololá y 5 en Ciudad de Guatemala. Y seguiremos nosotros con la verificación, digamos, dentro del programa que nosotros hemos fijado dentro de las inspecciones, dentro de todas las cosas que tenemos que inspeccionar ahora, porque hay muchas denuncias también por despidos, como mencionamos ya en algunas de las entrevistas que hemos brindado. Gracias a ustedes que nos han hecho la cobertura, entonces hemos podido informar sobre todas las, digamos, tanto los esfuerzos que están haciendo a nivel de ministerio, como también algunos de los obstáculos que hemos encontrado a partir de la misma pandemia y en la disposición de inspectores de trabajo con los que se cuenta. Entonces se siguen haciendo y se van a seguir haciendo hasta finalizar el año todas estas inspecciones, y se hacen de todo, ¿verdad? Se inspeccionan medidas de salud y seguro ocupacional, se inspeccionan pago de prestaciones, y ahora también estamos inspeccionando el tema de que en efecto los que están suspendidos estén suspendidos, y si ya están reactivados sus actividades, si están en los listados, determinar de por qué no hicieron el aviso y por qué no dejaron cuando se encuentren situaciones como esas que a la fecha no hemos encontrado. Y yo también aprovechar, perdón el que haga tanto uso de la palabra, pero el recordatorio, ¿verdad? Ya que ustedes nos apoyan dándole a conocer a la población, el recordatorio a los empresarios de lo que dice la ley. Los empleadores tienen que dar aviso a sí mismo al Ministerio de Trabajo de que ya reanudaron sus labores. Ya no solo es el tema de dar aviso al Ministerio de Economía de que ya no van a ser beneficiarios del fondo cuando se hacen las actualizaciones, sino también le tienen que dar aviso al Ministerio de Trabajo para los efectos correspondientes, y eso lo establece el artículo 75 del Código de Trabajo. O sea, es un recordatorio porque ya lo establece la ley, no es una norma que nosotros estemos inventando, sino que es el recordatorio de que tienen que dar aviso al Ministerio de Trabajo de que están reanudando sus labores cuando decidan hacerlo. Muchas gracias. Pregunta el periodista Alejandro Esquite. Buenas tardes, ministros. Para el ministro Maluf, si nos pudiera comentar cuánto ya ha sido solicitado de los 400 millones que están asignados al apoyo a las MIPYMES. Y en el caso del ministro de Trabajo, si nos pudiera comentar si ya está surgiendo algún plano, ustedes tienen alguna idea de qué podrá pasar con el pago del aguinaldo, tomando en cuenta que pues ya nos enfilamos hacia la recta final del año, y si se va a poder tomar algo en consideración como se hizo con el bono 14. Gracias. Alejandro, muchas gracias.
entiendo que la pregunta es cuánto llevamos de solicitudes de empresas que quieren esos 400 millones. Ya llevamos arriba de los 180 millones en solicitudes que estaremos trasladando a Ban Rural, pero también empresarios pueden acudir ya directamente a Ban Rural sin ningún problema. Habíamos hablado que el tema específicamente eran de estos fondos. Entiendo que el tema del aguinaldo es un tema importante, pero no sé si el ministro va a poder hablar al respecto. Aprovechar, digamos, comentarle, gracias por la pregunta, Alejandro, ahí está usted adelantándose, digamos, en ese sentido, adelantándose a las fechas, pero es bueno empezar a verlo. Nosotros cuando sucedió el tema del bono 14, si no bien recuerdan, con eso nos estrenamos en la cartera, lo que hicimos fue integrar cabal dos normas. La norma del bono 14 se le llama la norma de ley de bonificación e incentivo para los trabajadores del sector público y privado, de los sectores público y privado, conocida como bono 14, lo que hicimos fue integrarla precisamente con la ley de aguinaldo, porque eso permitía la norma. Nosotros aprobamos un acuerdo que también ustedes recordarán, por medio del cual se habilitaba un artículo de la ley de aguinaldo que permitía que los empleadores declararan la no posibilidad económica para cumplir en ese momento con el pago de la prestación. Eso no implicaba que no cumplieran, porque es un derecho irrenunciable del trabajador. ¿Para qué hago toda la cuestión anecdótica? Porque ese acuerdo se accionó en contra del acuerdo por una acción de inconstitucionalidad de varios actores, incluida la Procuraduría de los Derechos Humanos, y ese proceso aún está en trámite. Ya hemos evacuado varias audiencias, se acumularon los procesos. Nosotros esperaríamos que la Corte pudiera resolver esto antes del aguinaldo, porque si no nos dejaría en un estado de no saber cómo aplicar la norma, porque a criterio del Ministerio de Trabajo, por supuesto, esa norma está bien hecha, porque si no, no la hubiéramos hecho, o sea, no vamos a hacer nada ilegal. Nosotros aprobamos el acuerdo para habilitar el proceso de pago por esa vía, porque la norma lo establecía y no teníamos un procedimiento claro, porque era un artículo que, a pesar que venía de los años 80, nunca se había aplicado. Entonces nosotros esperaríamos, y gracias por la pregunta, y la exhortativa, que ojalá se cumpla, que por parte de la Corte, sabemos que hay bastante trabajo allí, pero que pudieran resolver esto antes de llegar a diciembre. Porque de lo contrario, nosotros como Ministerio de Trabajo estaríamos ante la no posibilidad de saber si lo que hicimos se ajustaba o no a la norma constitucional y a la ley, a raíz de que la Corte es la que finalmente es la que nos va a determinar si lo hicimos bien o no a partir de las acciones. Entonces, en resumen, tenemos que esperar a que la Corte nos diga si nuestro acuerdo estaba bien hecho o no. Nosotros, por supuesto, sostenemos que estaba bien hecho, de lo contrario no lo hubiéramos publicado, yo no lo hubiera firmado, pero como era una norma que nunca se había utilizado, porque nunca nos habíamos encontrado en una situación tan difícil como la que nos encontramos hoy en día, entonces ojalá y ojalá se dé así, porque si no estaríamos nosotros en un impasse como ministerio sobre cómo aprobar el procedimiento para recibir esa facultad que otorga la ley a los empleadores que se encuentren en determinada situación financiera. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Con esto concluimos el ciclo de preguntas a los señores ministros y funcionarios. Dejo en el uso de la palabra al maestro de ceremonias. Muchas gracias, señor Lara. Agradecemos a los medios de comunicación y sus representantes la cobertura, así como su participación de esta conferencia de prensa y, por supuesto, las amables respuestas que en la mesa principal brindaron el señor Roberto Antonio Maluf, ministro de Economía, el señor Rafael Rodríguez Pellecer, ministro de Trabajo y Previsión Social, la señora Francis Masek, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, el señor Lizardo Bolaños, viceministro de Inversión y Competencia, señora María Isabel Salazar, viceministra de Administración de Trabajo, y la señora Nicole Rosell, del Crédito Hipotecario Nacional. A usted también, que nos vio a través de su pantalla de Canal de Gobierno, muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos a ustedes muy buena tarde.